Buenas tardes a todos, Dios los bendiga, feliz año nuevo. Hoy es el primer servicio, el primer domingo del año 2021. Qué rápido corrió el tiempo, pero estamos en la realidad de nuestros días. Aquí en Chicago está haciendo bastante frío, cayó nieve anoche. Pero no cayó mucha, ya en las veredas se derritió y se puede caminar uno tranquilamente. ¿Cómo están hoy todos? Les saludo en el nombre del Señor y en nombre de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí, en la ciudad de Chicago, en el 2901 North Spalding, y le habla su pastor Andrés Mielnik. Algunos me dicen Andrés Miel. Pero déjenme compartir con ustedes un pasaje de la Biblia y orar y después ir de lleno al tema de hoy. Y el tema de hoy es: entra en el juego jugando hasta el silbato final. Recuerde bien, hay que correr y jugar la carrera o el partido de la vida hasta el silbato final. Y leo en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, mire, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos acecha, y corramos, remarco eso, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza o lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel, no se olvide esa expresión, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, otra palabra no olvide, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, otra palabra, combatiendo contra el pecado. Eso está en Hebreos capítulo 12, en la Biblia, versículos 1 al 4. Les invito a que oremos y que el Señor, con su preeminencia, ocupe el primer lugar en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Oremos. Padre, gracias por esta tarde, por el primer domingo del año, y todavía estamos celebrando el año nuevo. Y Señor, que esa bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, que abunde en nuestras vidas y que sintamos tu presencia a través de tu palabra. Señor, bendice a cada oyente, a cada participante hoy, tanto los locales de Chicago como alrededor del mundo que nos miran en distintos lugares. Que tu bendición vaya hacia ellos también. Señor, oramos por el joven Michael Carvajal, que tú lo bendigas. Oramos por Auri, que tienen el COVID, y pedimos que tú los restaures en su salud completamente en el marco de tu soberana voluntad. Bendice a aquellos que están recuperándose de alguna enfermedad. Gracias por la cirugía de la hermana Gilma, bendícela, y bendice al niño Edwin, el hijo de la hermana Ángela. Señor, acompáñale, y esa garganta y esos oídos que fueron operados, que puedan salir pronto bien. Señor, y bendice a
a todo creyente y a aquellos familiares que no te conocen, que este año 2021 pueda alguno de ellos venir a la cruz y confesar que te han fallado y te puedan abrir su corazón y aceptarte como Salvador personal. Señor, dame palabras, escóndeme detrás de ti, como siempre te pido antes de predicar, para que tú seas visto. Guarda mis labios, guarda mi corazón, que de ambos lugares salga tu verdad, y tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús ruego estas cosas. Amén y amén. Mis estimados oyentes y amigos, comenzar un año es como comenzar una carrera. Y mientras preparaba este mensaje, estaba pensando que necesitamos entrar a este año nuevo con mucho optimismo. ¿Sabe por qué? El año 2020 nos ha golpeado durísimo. Con la pandemia, la virus, el COVID-19, algunos países le dicen el COVID-19, no importa cómo le digamos, pero esa pandemia nos está frenando hasta el día de hoy. Mucha gente ha muerto y el desánimo vino. El optimismo se cambió en algunos en pesimismo, y yo creo que comenzar esta carrera del año nuevo hay que comenzar con optimismo. Necesitamos vivir cada día como si estuviéramos compitiendo en una carrera. Y hoy les quiero hablar de eso. El tema que titulé al mensaje: entra en el juego jugando hasta el silbato final. ¿Y de dónde saco ese tema? En la temporada de la Liga Champions de Europa, cuando jugó el equipo de Bayern Múnich y el equipo mío de Barcelona, los alemanes le metieron 8 goles y el equipo de Barcelona se desinfló, se desanimó y no podían hacer nada. Pero lo que me llama la atención, que cuando un equipo va perdiendo, aunque le metan 20 goles, tiene que permanecer jugando el juego hasta el silbato final del referí. Ahí termina todo. Y Dios esta tarde quizás nos ve desanimados. El diablo nos ha metido muchísimos goles en contra nuestra. El entusiasmo se cayó. Las alas se quebraron. No podemos volar. Y necesitamos comenzar este primer domingo con optimismo, amados oyentes. Y para jugar hasta el silbato final, tenemos que entender una verdad acerca de esta carrera. La vida es un maratón, pero no es una carrera corta, y el diablo no tiene ninguna prisa. Nuestra carrera es larga. Y Él sabe que cuando estamos debilitados, Él nos va a atacar. Y si usted no tiene optimismo, si usted no se detiene a meditar, dice la Biblia: orad y velad, para que no caigáis en tentación. ¿Y cómo los creyentes en esta carrera, los creyentes en Cristo, pueden desanimarse y dejar el partido, el juego, antes del silbato final y salgan del juego derrotados, apaleados? Y déjeme decirle que para entender eso hay 3 motivos que los creyentes deben entender. Primer motivo es la duración de la carrera.
¿Cuánto va a durar la carrera? Y esta carrera, hermanos y amados y hermanas, amigos y amigas, esta carrera es toda la vida. Termina cuando su vida termina. Y tenemos que correr con optimismo, tenemos que correr con entusiasmo, con deseos, con deleite, con sabor, saborear esta carrera. Que vamos a llegar hasta la meta final. Pero la duración de la carrera es toda la vida. Es una maratón interminable. No es una carrera de 100 metros o de 10 cuadras o de 20. Es toda la vida. Usted está corriendo toda la vida. Y por eso dice la Biblia, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, hay gente que ya corrió esta carrera. Y vamos a ver eso más adelante. Pero si ellos corrieron, nosotros tenemos que imitar su fe y seguir corriendo. Ahora, la segunda verdad que los creyentes debemos entender es el declive, o sea, la pendiente, la bajada, la inclinación del grado de la carrera. La carrera tiene que ir subiendo, pero algunos se han desanimado a través de la pandemia, a través de este virus, y en vez de correr para arriba, en vez de estar jugando hasta el silbato final, quieren retroceder, quieren colgar los guantes, tirar la toalla. ¿Por qué? Porque están desanimados. Y usted debe jugar el juego de su vida y correr esta carrera hasta el último silbato. Y el último silbato lo dará Dios allí en la gloria. Así que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona a la vida, dice Apocalipsis 2:10. Así que hay que jugar, hay que correr hasta el silbato final. Usted no puede retirarse. Usted no puede desanimarse y decir, este año 2021 no voy a hacer nada. Quiero ser un simple miembro sentado. ¿Y sentado para qué? Para calentar la banca. No. Dios no te llamó para eso. Usted tiene que volver a tomar el entusiasmo y correr la carrera hasta que el silbato final suene. Y el silbato lo tiene Dios allá en la gloria, y Él va a sonar cuando Cristo suene la trompeta y nos arrebate con Él. Ahí se terminó la carrera. Y aún en el cielo el Señor dirá, buen siervo y fiel, en poco has sido fiel, pero has corrido hasta el silbato final, en mucho te pondré, entra a mi reino. Qué bendición más grande podemos escuchar de parte de Dios. Y tercera verdad que el creyente debe entender en esta carrera, si no nunca correrá hasta el último silbato, es las distracciones que hay en el camino de esta carrera. Hay un montón de cosas que nos distraen. Hay un montón de cosas que el diablo pone en el camino para que nos distraigamos. Y si usted se detiene en alguna de esta distracción, puede ser la queja, puede ser el desánimo, puede ser el materialismo, puede ser la falta de interés en las cosas de Dios, puede ser una vida espiritual desinflada, baja. Cuidado, su vida espiritual debe ir en ascenso, dijimos hace unos meses atrás, debe ir creciendo. Pero si usted se distrae con las cosas del mundo y se desanima, usted no va a querer servir al Señor. Hombre y mujer, Dios te está llamando a renovarte en este primer domingo del año, a correr hasta el silbato final. Y eso agrada a Dios. Y quiero explicar algunos problemas que enfrentamos y son cosas nuestras en la carrera de la vida. Primero, quiero que meditemos en la verdad, en la primera verdad, en nuestros estímulos. Y los estímulos es
que estamos animados por los mártires, la gente que murió por el nombre del Señor. Tenemos una sección de victoriosos. Todo el capítulo 11 nos dice de la nube de los testigos. Es el pueblo de la fe del capítulo 11. Son los testigos, pero no son espectadores, sino corredores exitosos. Ellos corrieron y eso nos estimula, nos anima a pensar de que Abraham corrió, Moisés corrió, Josué corrió, Gedeón corrió, Débora corrió, Daniel corrió, David corrió, y podíamos mencionar del Antiguo Testamento una lista más grande, pero en el Nuevo Testamento corrió Pedro, corrió Pablo, corrió Jacobo, corrió Santiago, corrió Juan, y ellos ya no están con nosotros. Pero ellos son un estímulo que nos anima a tomar en serio el juego, porque el silbato final todavía no ha silbado. Hay que correr, hay mucho para correr, hay mucho para jugar la carrera de la vida. Y esto del capítulo 11 de Hebreos, los creyentes que murieron, que dieron su vida, ellos corrieron. Y están alrededor nuestro, dice Hebreos capítulo 12. Dice, tan grande nube de testigos, teniendo en derredor, alrededor. ¿En qué sentido? Son los que corrieron delante de nosotros. Son los que corrieron, se adelantaron, nos ganaron la carrera. Claro, vivieron en otra época, corrieron delante de nosotros y ya están con el Señor. Son los que corrieron al lado de nosotros. ¿Cómo al lado? Si están con el Señor. Con su ejemplo. Cuando yo miro a Pablo que dice, ya estoy sacrificado, ya estoy en un sacrificio, estoy al final de la carrera, he guardado la fe, por tanto me está esperando la corona, la victoria, no solamente para mí, sino a todos los que aman, los que corren hasta el silbato final. Así que vale la pena servir al Señor, querido hermano y querida hermana. Levántate y ponte los guantes, la toalla tirada, levántala y ponte las manos en el arado y no dejes de seguir hacia adelante. Porque los que corrieron alrededor nuestro están corriendo con su ejemplo. Son los que corrieron por nosotros. ¿Cómo por nosotros? Si están con el Señor. Es que nos dieron el ejemplo. Ellos llegaron a la meta. Ellos experimentaron lo que usted y yo no experimentamos, dice Hebreos. Y por eso los testigos, vamos a mirar su fe perdurable como un ejemplo para proseguir en el discipulado fiel. Es una larga y muy larga carrera. Y estos testigos que corrieron, aguantaron, soportaron, son un ejemplo, son un impulso. Por lo tanto, reconoce dónde estás corriendo. Desde ya estamos rodeados, piensa en eso. Mira a tu alrededor a otros que ya nos dieron el impulso. Y una de las cosas que nos invita el Señor a correr es correr hasta el último silbato, porque hay gente que ya lo logró. Y si hay gente que lo logró, yo diría, otros lo han hecho. Así que puede hacerlo usted también. No se me desanime, hermano. No se me desanime, líder. En esta pandemia, un pastor me decía con lágrimas en sus ojos hace una semana, y casi llorando me llamó por teléfono y dice: Andrés, la pandemia me afectó muchísimo. Antes de la pandemia teníamos como 150 personas. La gente se asustó, se regresó a México, a Guatemala, El Salvador, a Honduras, y me quedé casi con gente.
tenía una iglesia preciosa, ahora está semi vacía. Y ese hombre se ha desinflado, se ha desanimado, se ha acabado. ¿Y por qué? Porque hay algunos que no corrieron la carrera hasta el silbato final. Usted no sea igual. Monte Sinaí, yo te pido en el nombre del Señor que nos unamos, levantemos las manos todas unidas, levantemos en alto la bandera de Jesucristo y trabajemos con ahínco, con unidad, con dedicación, sin criticarnos unos a los otros, sin meter la llaga en el dedo para lastimar a alguien, sino curemos como el buen samaritano, dijimos el miércoles pasado, las heridas de tanta gente necesitada. Yo pido al liderazgo de nuestra iglesia, de la cual soy pastor, oh, no te me desanimes, líder. Yo te conozco que tienes potencial, dice Dios, y tú te vas a levantar, tú te vas a animar y vas a tomar las riendas del evangelio y vas a proclamar que Jesucristo es hoy, ayer y por los siglos siempre fiel. Alabado y bendito sea su santo nombre. Así que si otros corrieron y formaron una nube de testigos, el pueblo creyente del capítulo 11 y otros pasajes de la Biblia nos relata acerca de esos campeones corredores. Y debemos correr como campeones, no como derrotados. Debemos pensar que hay una nube que se sacrificaron por el evangelio. Son los pioneros del evangelio y nos dejaron un gran ejemplo. ¿Cómo estás corriendo, hermano? ¿Cómo estás corriendo, mi amada hermana? ¿Estás corriendo pensando que ya el silbato sonó? No. Quizás sonó en el medio tiempo del partido, pero todavía te queda medio tiempo más. Y algunos equipos en el primer tiempo van perdiendo y en el segundo salen ganando. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Pero déjame decirte, hasta que Dios no toque la trompeta, el silbato final, usted debe seguir corriendo. Corramos, dice, corramos, no gateemos, no nos desanimemos, sino corramos. Tenemos que estar en acción continua. El verbo corramos es sin parar. A veces hay que caminar, a veces hay que trotar, pero a veces hay que correr. Y déjeme decirle que el autor de los Hebreos fue sabio en decir, corramos esta carrera, porque hay estímulos que nos animan, animados por los mártires, por los que dieron su vida por el evangelio, y animados por el maestro, porque dice el versículo 3, considerad aquel que corrió o sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, cuando usted se desanima, cuando usted se desmaya, cuando usted se decae, cuando no tiene ganas ni de orar, ni leer la palabra, usted debe levantarse, hermano. Y más si estás en el servicio de tu iglesia, debes trabajar con sabor de lo que hace, con entusiasmo, con estímulo, porque hay otros que ya corrieron y te animan. Y el maestro es un ejemplo, sufrió la cruz para que nuestro ánimo no se desanime hasta desmayar, no decaiga. Es la gasolina para el motor del cristiano, el ejemplo de Cristo. Y usted debe considerar a ese que corrió, a ese campeón que fue sin pecado, que fue justo, pero murió por los injustos para correr hasta la cruz, y corrió hasta la cruz, corrió hasta la tumba, corrió, pero no quedó en la tumba. Corrió hacia el cielo y escuchó el silbato final que el Padre le dio la bienvenida y ahora intercede por nosotros allí en la gloria. Aleluya, alabado y bendito sea el nombre del Señor
por ese campeón llamado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo miro al Señor que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, yo me animo, hermano, cuando estoy desanimado. Yo me animo mirando a Jesús cuando no tengo ganas de orar. Yo me animo mirando a Jesús cuando no tengo ganas de leer su palabra. Considerad aquel. ¿Has considerado a Jesús o estás luchando en tus propias fuerzas? ¿Estás pensando con tu propia mente cuando debes pensar con la mente de Jesús? Porque nosotros tenemos la mente del Maestro, dice 1 Corintios capítulo 2. Y déjame decirte que cuando consideramos a Jesús, como Él corrió, como lo maltrataron, le escupieron, le golpearon, se mofaron, pero Él corrió porque todavía no había escuchado que el silbato final había tocado. Y humanamente hablando, cuando dijo consumado es, ahí sonó un silbato. Quizás la tercera parte del partido de la vida de Jesús. Sonó ese silbato, pero él siguió corriendo. Y cuando escuchó al Padre dar la bienvenida y sonar el silbato final, hijo, bien hecho, has cumplido tu obra, has consumado la salvación. Y dice que cuando él dijo consumado es, hasta el velo del templo se rasgó en dos. La ley quedó clavada en la cruz. Y Jesucristo no es que despreció la ley, Él la cumplió, pero después de la resurrección, el que debemos considerar es a Jesús, porque la ley te muestra la mancha del pecado, pero no te la quita. Pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire qué precioso. Así que tenemos el estímulo. Pero segundo, tenemos nuestros enredos. Aquí dice algo interesante. El versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asedia es acecha. Está ahí a la expectativa acechándonos. Despojémonos. Y si no explico algo, usted no lo va a entender. En las Olimpiadas griegas, cuando los corredores iban a correr la carrera, había una línea de salida. Y cada corredor venía con su coach, con su entrenador atrás. El corredor delante iba caminando, el coach, el entrenador atrás. Y cuando llegaba a la línea, el corredor tenía una túnica. Y esa túnica se la sacaba y quedaba solamente en un pantaloncillo corto, preparado especialmente para correr las carreras, las Olimpiadas. Si él correría con esa túnica sería un impedimento. Entonces el corredor llegaba a la línea y lo primero que hacía, se sacaba la túnica y se la daba al entrenador. Y Pablo, cuando notó eso, dice, el cristiano está caminando y detrás está su coach, su entrenador. Es Jesus Christ. He's our Savior. He's our Lord. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él es el todo. Y Él te ha entrenado para jugar el juego de la carrera hasta el silbato final. Y Él va detrás tuyo con su ejemplo, diciéndote, cuando llegues a la línea, despojate de todo peso. Olvídate de tus problemas matrimoniales, hermano. Olvídate de las finanzas. Olvídate de la crisis con la enfermedad de algunos hijos. Olvídate del COVID. Olvídate del virus COVID-19. Olvídate, despójate.
Porque cuando empezamos a correr el año nuevo con cargas que nos agobian, eso nos enreda. Imagínense en qué espectáculo que un corredor corra con la túnica y los otros salgan volando como una bala con el pantaloncito corto, sin la túnica. Y la túnica era una carga. Y Pablo vio eso, porque a mi criterio Pablo escribió Hebreos, aunque es discutido, pero hay evidencias. Él saluda a Timoteo al final de la epístola, la carta a los Hebreos. Y el escrito, no importa quién es el autor, a mí no importa. La cuestión que el autor de Hebreos nos dice: despojémonos de todo peso. Mire, lo que está diciendo, hay distracciones externas de todo peso. Ahí afuera hay un montón de cosas. Mire, y lo de afuera significa un tumor o hinchazón que nos molesta, de a poco nos va acabando. Y hay que despojarnos, hay que ir al especialista, al cirujano llamado Jesucristo, y con el bisturí de su gracia, Él nos tiene que extirpar, sacar esa distracción, ese pecado externo, lo de afuera, lo que nos molesta. Pero también hay engaños internos, el pecado. Si lo que nos molesta de afuera no nos deja correr, es la túnica, deshágase, despójese de ella. Despójese de las cargas, de las distracciones, de los desánimos, y corra hasta el silbato final, por favor. Se lo pide el Señor Jesús, no yo, sino el Señor Jesús. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo en 1 Corintios 9:24. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay una meta que hay que alcanzar. Hay que jugar el partido y correr la carrera de la vida hasta el silbato final. Y tu silbato todavía ni ha sonado en el medio tiempo y ya quieres colgar los guantes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desánimo tienes! Levántate, hermano. No te quedes ahí como el avestruz, metido en tu desánimo la cabeza y cree el avestruz que está salvo. No, señoras y señores. Hay que levantar el estímulo y salir de esos enredos. Ahora, me llamó la atención y del pecado. Mire, hace la diferencia. ¿Y pecado qué es? Pecado, la Biblia dice que es transgresión de la ley de Dios. Hemos transgredido por cuanto todos pecaron, están alejados de la gloria de Dios. Usted y yo somos pecadores, no hay hombre perfecto en la tierra. Y este principio de año, este domingo, el primer domingo, usted debe reconocer que ha transgredido la ley de Dios, porque pecado es transgredir. Y pecado también es desobediencia de la ley de Dios, porque Dios dice: no entres, prohibido entrar, y tú entras. Y cuando entras al terreno del enemigo te mata o te lastima, y tú has desobedecido la ley de Dios. Eso es pecado. Pecado es iniquidad. Pecado es lo que no agrada a Dios. Y Dios ama al pecador, pero condena al pecado. Cuidado. Y pecado es la inmundicia, es algo sucio, es algo que envenena el alma, el corazón. Y hay muchos en esta pandemia que se han envenenado con el desánimo. Y se han desanimado de tal manera que tienen problemas en sus casas, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas en sus finanzas, tienen problemas en servir en la iglesia, tienen problemas con el prójimo, tienen problemas con el patrón, problemas y más problemas. Y yo te pregunto, ¿te vas a ahogar en los problemas o vas a levantar el ánimo, el estímulo de los que corrieron y llegaron? Eso te debe animar. Y los enredos que te has metido, sal tú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Todo, y si es todo, es todo. Hay que
correr la carrera y jugar el partido de la vida hasta el silbato final. Y déjeme decirle que cuando perdemos nos duele. Vuelvo al partido de Bayern Múnich y los alemanes y Barcelona de España. Messi se quería ir del Barcelona, ya hacía contratos con Argentina, con Manchester City, que quería para allá y para acá. Despidieron al presidente. El desánimo te mata todo el equipo, te desinfla. Y si tú te desanimas, que eres el capitán del equipo, te imaginas los otros más débiles. Entonces, hermanos líderes, con los que voy a trabajar este año, yo los necesito como líderes sólidos, fuertes. Arregle sus problemas, levante sus desánimos y espero que me diga: pastor, cuente conmigo. Y a los líderes de las otras iglesias que están desanimados, su pastor les necesita. No lo dejes tirado a tu pastor, luchando solo, que durante esta pandemia, yo no sé hasta cuándo durará la pandemia, este virus, pero si dura 3 meses, gloria a Dios, si dura 6 meses, hay que seguir luchando, porque el silbato final no ha sonado. Usted tiene que terminar el partido como buen jugador, y tiene que terminar la carrera como un buen corredor. ¿Por qué? Los enredos, las distracciones, el pecado lo va a ir matando de a poco. La exhortación en el original griego es despojémonos, significa que debemos quitar, debemos sacar. En otra versión dice: dejad a un lado todo peso y el pecado. Hay que sacar cosas que molestan, hay que quitar cosas. Y eso es muy, muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, ya tenemos los estímulos, pero tenemos los enredos. ¿En qué enredo estás metido tú que te has desanimado? ¿Has permitido que alguien te influencie tu mente? ¿Te han llenado la cabeza de cosas negativas? Cuidado. Debemos escuchar el consejo de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldita la mujer que confía en la mujer, diríamos también. Y si usted confía en el hombre y la mujer, se va a acabar. Confía en mí. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará, dijimos. Él hará grandes cosas durante este año si usted va a confiar. Pero si usted no va a mirar el estímulo, los que corrieron, se va a enredar más. Su entusiasmo se va a acabar. Usted va a quedar en la nada, va a quedar inservible, inútil. Va a estar calentando la banca en una iglesia por años. Dios dice: poned la mano en el arado, no que te sientes en una almohada, no que te sientes a dormir en una almohada suave. No. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Y tomar la cruz hay que llorar, hay que sufrir, hay que recibir insultos, hay que recibir críticas, hay que recibir incomprensión de la gente que no te apoya, que no te entiende. Y hay que levantar ese entusiasmo, queridos oyentes, queridos hermanos. Entonces, la cosa final que quiero como verdad bíblica describir es que tenemos los estímulos, los que ya corrieron y nos animan con su ejemplo. Tenemos los enredos que hay que despojarse, hay que quitar, hay que sacar. Y a veces, a mí me cayó una vez una astilla en el ojo, pequeñita. Pero cómo me molestaba y me dolía. Y yo no la podía sacar de ninguna manera hasta que me formó pus adentro del ojo. Y gracias al Señor que no perdí la vista. Y cuando de repente eché un líquido que conseguí a través del doctor, y al segundo día se hizo una bola de pus y yo la apreté y salió la astilla. Y después terminé lastimado en el ojo y
Me costó muchísimo sufrimiento, pero el ojo se sanó. Y miren, tengo el ojo derecho, era perfecto. Claro, uso lentes porque no tengo vista perfecta, pero ¿cómo molesta una astillita que tú no ves? Cuando se mete algo, una astilla en tu piel y tú no la sacas, se forma al rato una infección, se transforma en infección y eso duele después. Lo mismo el pecado, te enreda y de a poquito te va enredando y te va soplando el enemigo, te va susurrando al oído, ya no sirve, ya estás desanimado, estás apaleado, estás acabado, ya estás en la lona, ya no te puedes ni levantar, mira tu enemigo, mira, tu oponente está riéndose de ti, pero hay alguien que entra al ring, se llama Jesucristo y te dice, yo no he tocado la campana de tu pelea, no he tocado el último silbato de tu partido y de tu carrera. Levántate en el nombre del Señor y pelea la gran batalla, porque todavía mucho camino nos resta. Oh, qué mensaje Pablo nos deja. Y la última verdad que quiero describir esta tarde es nuestra especial resistencia que nos anima a jugar el partido de la vida y a correr la carrera de la vida hasta el silbato final. Es corramos con paciencia, dice. Y eso me llamó la atención, paciencia. La palabra paciencia, cuánta falta nos hace. Cuánto nos destruye la falta de paciencia. Yo te reconozco una cosa, a veces me falta paciencia. Me falta paciencia en muchas cosas y le pido, Señor, moldea mi carácter, moldea mi vida, cuida mis labios, y a veces se escapan cosas que uno no quiere decir o hacer por la falta de paciencia. Y la palabra resistencia significa en el griego paciencia, o la paciencia, mejor dicho, en el griego significa resistencia. Y la paciencia en el original griego significa aguante, pero un aguante total, hasta lo máximo. Por eso dice, considerad aquel que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, lo oprobio, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús aguantó, resistió toda burla, toda cosa fea que le hicieron. Mire, cuando llevaba la cruz para el Gólgota, le pegaban atrás y decía, adivina Jesús si tú eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dice que le escupían en el rostro y alguien ha dicho, lo peor que hay para un ser humano que te escupan, porque es el desprecio más grande. Y Jesús dijo, si te dan en una mejilla, ponerle la otra, y eso es difícil. Si te piden caminar una milla, camina 2 con ellos. Y si tienes una túnica y el otro no tiene, dásela. Son leyes, prácticas que Jesús estableció tremendamente difíciles, pero Él resistió, Él aguantó. Y si Él aguantó y es el campeón que nos dejó pisadas para que sigamos su ejemplo, ¿cómo usted se va a desanimar? Con una salvación tan grande que el Señor le dio, dice Hebreos capítulo 2. Una salvación inmensa que le costó hasta la última gota de sangre al Señor. ¿Y cómo usted no va a trabajar, no va a correr la carrera hasta el silbato final? Mire, el aguante lo tenemos primero en la persona de Jesús. ¿Por qué lo tenemos en la persona? Porque dice Hebreos capítulo 12, Él es el autor y consumador. En el griego significa, Él es la fuente y el perfeccionador de la fe. En una palabra, ¿por qué aguantamos mirando a la persona de Jesús? Porque Él es nuestro capitán. El capitán máximo. Y donde manda capitán, no manda marinero. Si Él te dice, corramos. Si Él te dice, despojémonos. Si Él te dice, hay una carrera por delante, no mires para atrás. Quita las cosas que te molestan, el desánimo, el abatimiento que tienes. Busca más en oración al Señor, porque
Él corrió, Él es el autor, la fuente y consumador, el que perfeccionó. Y si Él perfeccionó, Él hizo las cosas bien. Dice que todo lo que ha creado Dios es bueno, dijo Dios. Así que Él no se equivoca, Él hace perfectas las cosas. Y un hermano ayer me animó y dice, pastor, hay gente que se van, pero hay gente que viene y vendrán. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas en su soberana voluntad perfectamente. Él no se equivoca. Y bendigamos los que se fueron o los que se van. Y oremos por los que van a venir. Y déjame decirle que hay mucho trabajo en la obra del Señor. Monte Sinaí es una iglesia nuevita. Es una baby. Hay mucho para hacer y nos necesitamos como un equipo de trabajo. No te me desanimes, iglesia. En esta pandemia, yo sé que hoy no nos reunimos, pero el domingo que viene, sí. Porque, gracias a Dios, los exámenes de los que creíamos que estaban con el virus salieron negativos. Hoy me llegaron 2. Bendito sea Dios. No tenga miedo, tenemos un protocolo. Y si al trabajo vas, a la tienda vas, a comprar vas, a comer vas, con tus amigos vas, ¿por qué a la iglesia no? Como si la iglesia tuviera un cáncer. No. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. El domingo que viene predicará el hermano Jorge Fuentes, un gran amigazo del alma y un gran consiervo en el evangelio. Y ahora nuestro director del grupo Defensores de la Fe, el grupo de alabanza y adoración. Y yo sé que Dios va a usar a Jorge con gran poder. Hoy iba a predicar nuestro querido hermano Julio, el doctor Julio Juárez, un gran amigazo, pero por la voluntad de Dios no pudimos hacer el servicio presencial, pero él va a ser invitado quizás para fin de enero o principio de febrero, para que venga a hablarnos un tema precioso que el Señor le pondrá. Pero mientras tanto, mira al Señor Jesús, Él corrió y usted debe correr. Hay un año por delante. Nos quedan, miren, hoy es enero 3. ¿Y sabes por qué lo recuerdo? Porque mañana es mi cumpleaños. Te agarré, ¿eh? Mañana me cantas el Happy Birthday, en inglés y en español. Y no te olvides el regalito también, por favor. Aunque sea un abrazo por internet. Pero espero que mañana oren por mí de alguna manera. Ahí en su casa o me escribe un texto a mi WhatsApp, a mi celular. Y yo estaría agradecido. Pero hoy recién es el 3 de enero. Y son 365 días. Nos quedan 362 días, querido. Y esos 362 días hay que mirar el estímulo los que corrieron. Hay que salir de los enredos y hay que practicar nuestra especial resistencia, la paciencia, el aguante, mirando a Jesús, el autor y consumador, la fuente y el perfeccionador, para hacerlo capitán de la carrera. ¡Ah, qué precioso es el Señor Jesús! Somos cristocéntricos y bibliocéntricos. Sin el Señor no damos un paso, y sin la Biblia no podemos decir que estamos predicando el Evangelio. Sería un evangelio ficticio, mentiroso, engañador. Pero como la palabra que predicamos, la Biblia, este libro, no se apartará de nuestra boca ni de día ni de noche. Para meditando en él todo nos saldrá bien, dice Josué 1:8. Mirando al Señor es la resistencia más grande, es la resistencia especial que podemos tener, el aguante que necesitamos. Y también el aguante surge pensando no solamente en su persona, en la persona de Jesús, que es el autor y consumador, la fuente y el perfeccionador, que Él es nuestro capitán, sino también en su pasión. Y miren la pasión que tenía Cristo de morir en la cruz, porque Él sabía que era la voluntad de Dios. Dice, por el gozo, Él iba a la cruz con dolor, pero con gozo, cumpliendo la voluntad del Padre. No estaba avergonzado, dice la Biblia. No se avergonzó de la cruz. Y muchos se avergüenzan aún del nombre de Jesús.
Muchos se avergüenzan de que les llamemos cristianos. Muchos no comparten con otros el evangelio porque son cristianos secretos. Y cristianos secretos no sirven delante de Dios. Cristianos desanimados no sirven delante de Dios. Cristianos desanimados son los que están contra la voluntad de Dios. Ánimo, te dice el Señor. Debes tener pasión. Tenés que tener una visión fresca. Y si el año 2020 nos ha golpeado, el 2021 nos tiene que el Señor bendecir con una bendición especial. Porque esta pandemia no es para siempre y va a pasar. Y déjeme decirle también, nuestra resistencia, nuestra paciencia y nuestro aguante surge cuando miramos la posición de Cristo. Se sentó, dice. Aquí lo dice, mire, aquí lo dice. Ahí se sentó a la diestra del trono de Dios, versículo 2. Sufrió la cruz, pero se sentó a la diestra, a la derecha. Mire, cuando miramos la posición, el verbo sentarse, lo estudié y fui al griego y saqué 3 conclusiones. Primero, se sentó para actuar. Se sentó para concluir una obra completa, tarea terminada. Y en una palabra, él se sentó porque terminó la carrera. El silbato final sonó y ya está en el cielo a la derecha del Padre. ¿Qué haciendo? Mire, el silbato final sonó, pero él sigue intercediendo desde el cielo. Así que Jesús es eterno para siempre. Él nunca para de ayudarnos. Él intercede por tu debilidad, hermano, por ese desánimo que tienes, que has tirado la toalla, has colgado los guantes, ya no quieres servir. ¿Qué pasó? Él intercede por esa debilidad y él la trae al Padre y dice: Padre, ahí hay alguien en Monte Sinaí, hay alguien en la iglesia del Redentor, hay alguien en la iglesia Betania, hay alguien en la iglesia tal, hay alguien en la iglesia Getsemaní. Padre, ellos son débiles, no pueden, pero me han pedido que yo interceda y yo intercedo, traigo esa carga y el Padre mira tu carga a través de Jesús y te libera. Qué preciosa experiencia. Él se sentó para interceder. Pero también en el griego se sentó para demostrar autoridad. Él reina, él gobierna, para mostrar su dominio. Él domina. Mire, reina, gobierna y domina. Él tiene todo el dominio. Y una de las cosas que me llama la atención de ese dominio es para siempre. Esa autoridad que el Señor tiene es una autoridad especial, nadie la tiene. Y cuando mencionamos el nombre de Jesús hay autoridad. Cuando mencionamos la sangre de Jesús hay una autoridad. 2 escoltas, siempre le llamo, que protegen al creyente. Por eso el creyente jamás pierde la salvación, porque hay seguridad. Nadie nos arrebatará de las manos de mi Padre, nadie. Nadie nos apartará del amor de Cristo. Pablo dice en Romanos 8. Dice: aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Si Jesucristo no terminó, es que todavía no ha sonado el silbato final. Debes seguir jugando el juego de la vida y correr la carrera de la vida. Porque pronto quizá el silbato final sonará. Y también él se sentó, dice Hebreos capítulo 12:2, a la diestra del Padre para hacer juicio, estar en un arbitraje, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal en 2 Corintios 5:10 es el juicio para los creyentes. Ahí no hay ni un pecador. Es el juicio por nuestras obras buenas que hemos hecho, no obras para salvación, sino lo que hicimos para el Señor, sea de palabra, de hecho.
daremos cuenta al Señor y el Señor nos recompensará. Pero cada uno comparecerá ante ese juez. Mire, si Él reina, Él gobierna y Él domina, ahora Él juzga. Y Él juzga a perfección, Él no se equivoca. Nosotros juzgamos, apuntamos con el dedo y nos equivocamos y después lamentamos. El Señor, cuando nos va a juzgar o nos juzga, nos juzgará a la perfección porque Él es perfecto. Así que, en conclusión, diríamos, nadie puede correr la carrera sin la ayuda del Señor. Tenemos que pedirle fortaleza. Y este es el primer servicio, queridos. Este es el servicio, el primer domingo del año 2021. Y yo les invito a pensar en este mensaje, en este estudio. Porque quise abrirte mi corazón para animarte. Quizás tú estás en una cama, postrado, sin que nadie te llame, sin que nadie piense en ti, sin que quizás tú pienses que nadie me quiere dar una mano, nadie me quiere ayudar, la iglesia no sirve, los hermanos no sirven, mejor me voy de la iglesia. No. El que se aleja de Dios, dice la Biblia, perecerán. Cuidado, el Salmo 73 lo dice. Pero, sin embargo, dice, mío eres tú, el Señor nos dice. Nombre te puse, estás esculpida en las manos eternas de Dios. Tú eres pertenencia de Dios, querido y querida. ¿Para qué vivir desanimados? Levántate hoy. Levanta ese entusiasmo. Levanta tus manos caídas y las rodillas paralizadas. Y corramos hasta el silbato final, hasta que termine el partido. Porque si tú te desanimas, puedes arrastrar a otros. Pedro dijo a los discípulos, compañeros, yo no sé nada de Jesús, ¿dónde está? Yo me voy a pescar. Y ellos al unísono dijeron, nosotros también vamos contigo. Miren cómo se jaló, cómo se contagiaron los otros enseguida. Es peligroso el desánimo porque hay otros que están al lado tuyo, más débiles en la fe, más nuevos en el Señor. Y hay que animarse y hay mucho trabajo que hacer. Y yo les animo, Iglesia Monte Sinaí, les animo a las demás iglesias, les animo, amados hermanos, que este año sea un año que corramos hasta el silbato final. Y yo quiero orar por ti. Quiero interceder como siervo de Dios por tu vida. Vamos a orar. Inclina tu rostro, tómate las manos con tu esposa, con tus hijos si están contigo, y vamos a orar. Oremos. Padre, gracias porque todavía el silbato final no ha sonado. Y tú nos invitas a jugar el juego de la vida hasta lo último. Que tengamos paciencia, que nos despojemos de todo pecado que nos acecha, que miremos a la nube de testigos, los que corrieron, y nos animemos, el impulso se levante. Señor, perdónanos, que a veces nos desanimamos y queremos tirar la toalla y colgar los guantes, y no queremos saber nada del servicio, del evangelio, de la obra en tu iglesia. Oh Señor, perdónanos. Te pido por el liderazgo, te pido por los desanimados, por los enfermos, por los que están en una cama, por los que están en un hospital. Te pedimos por un milagro que pronto esta pandemia desaparezca, Señor. Te lo estamos pidiendo de todo corazón. O que la inyección resulte para el beneficio. Señor, da sabiduría a aquellos que trabajan con los enfermos de COVID-19. Señor, no es fácil. Algunos han dado su vida porque murieron. Y Señor, que no cometamos el error de jugar con este virus, porque golpea duro y mata. Que seamos responsables, Señor, de seguir un protocolo en la vida. Y Señor, danos entusiasmo, levántanos las alas. Y yo diría, Señor, levántanos y sánanos las alas quebradas. Porque algunos ni pueden levantar vuelo, Señor, por el desánimo. Oh, Señor, úsanos. Yo te pido por mi propia vida. Haz un milagro en mi hogar. Sana a nuestro hijo, Señor, y fortalece a mi esposa, al segundo hijo.
donde Él se encuentra en la distancia, que tú vigiles por Él. Te pido, Señor, por cada uno de los líderes, los diáconos de la iglesia, levántalos, Señor, sus esposas. Si hay luchas, hay enredos, que tú le des la victoria. Si hay problemas, que tú le soluciones. Señor, si hay desánimo, que tú los levantes. Señor, te pido por la membresía total de la iglesia, por los asistentes. Y Señor, te rogamos aún por el hermano Ever y la hermana Mariela, donde ellos se encuentran, que tú los bendigas con una bendición especial y nunca dejes de usarlos. Y Señor, usa al hermano Jorge Fuentes con el grupo de adoración y será una nueva etapa. Gracias por el año de vida que tú me vas a dar mañana, si es que llego, Señor. Y si llego, te alabo y te bendigo. Y gracias por el amor que la iglesia me tiene y tiene respeto hacia mi familia. Gracias, Señor. Gracias. Y que corramos hasta que suene el silbato final. Corramos la carrera mirando a Jesús, el autor y consumador, la fuente y el que perfeccionó la fe, nuestro capitán. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Antes de despedirme, quiero invitarles al último servicio virtual en esta ocasión, el miércoles que viene a las 7 de la noche. Yo estaré predicando un tema muy bonito. A las 7 de la noche entre por Facebook, Iglesia Cristiana Monte Sinaí, y usted nos puede encontrar. Y el domingo que viene vamos a avisar si vamos a reunirnos presencialmente. Yo creo que sí, hay un 90% que sí. Y no tenga miedo de venir, apoye su iglesia. No se olvide colaborar económicamente también. No se olvide que Dios bendice al dador alegre y el que da será recompensado. Seamos responsables con la asistencia, con nuestras responsabilidades. Y si usted está desanimado todavía, anímese, hombre, anímese, mujer. Hay mucho camino que te resta. Estás todavía joven para servir al Señor. Estás joven. Eres, hermana, una joven y sirve al Señor. Tiene fortaleza, porque cuando vienen los años en los cuales pueda decir no tengo en ellos contentamientos, no puedo servir, eso será triste. Pero déjeme decirle que mientras hay entusiasmo, sírvele. Así que hasta el miércoles y hasta el domingo en Monte Sinaí. Dios les bendiga. Le habló su pastor y su amigazo el alma, Andrés Miel. El que es dulce, porque ahora soy diabético. Dios me los bendiga. Arrivederci. God bless you.